Del infinito y el tiempo. Quizás muchos doctos por aquí se sorprendan que desde mi ignorancia yo me atreviera a hablar sobre esta relación entre el infinito y el tiempo. Recuerdo a todos que el límite de la filosofía del hombre común está en cada uno, y no en la sabiduría alcanzada por la ciencia. Desde el anterior post les había dicho que el tiempo es un reflejo de la realidad objetiva, y por tanto es subjetivo. El tiempo, luego del simple contacto del movimiento con nuestros centros de percepción sensoriales, se elabora creativamente hasta convertirse en una percepción razonada y generalizada. Luego, nuestras representaciones del movimiento se abstraen un poco más, hasta perder su contacto directo con la realidad objetiva, y convertirse en un reflejo de reflejos. De esta manera podemos representarnos la vida, la historia y predecir el futuro. Entonces el tiempo no tiene vida propia, no tiene objetividad. Sin embargo, la física, después de desprenderse de la filosofía y convertirse en la ciencia de la naturaleza, muy pronto brindó una imagen más profunda hasta tocar fenómenos de la realidad que marcaban la frontera del conocimiento, tales como la gravedad. Según la física fue ganando prestigio, y al mismo tiempo que surgían otras ciencias de la naturaleza, además del desarrollo tecnológico, una visión estatal diferente de la ciencia, ahora sin la mirada de la Inquisición, y en un nuevo límite de la filosofía cuando los telescopios ya podían demostrar que los planetas eran islas suspendidas en el espacio, fueron necesarias nuevas teorías para tratar de visualizar lo intocable. Así el tiempo se incorporó a una nueva intención de la cosmología, al menos una partícula de ella, y esta se nos antojó que era física a pesar de su certero nombre de teoría de la relatividad. El espacio-tiempo es una abstracción de la realidad objetiva rayana en una brillante lógica de la generalidad, pura filosofía, como esta la mía, salvo la genialidad del autor de dicha teoría, porque si el tiempo es la interpretación de la percepción del movimiento y todo lo demás que dije arriba, entonces no hay un espacio-tiempo sino un espacio-movimiento. El movimiento existe independientemente de nuestra conciencia. El tiempo solo existe gracias a nuestra conciencia. Tampoco podemos hablar de espacio sin tener en cuenta la magnitud espacial distancia y saber que sin esta no habría tiempo, porque el movimiento es lineal, circular, etc., siempre significa una modificación de un punto con relación a otros. Para que haya movimiento el objeto debe recorrer una distancia entre dos puntos. He aquí cuando los conceptos empiezan a complicarse para mi mente de hombre común y me pregunto: ¿es la distancia relativa o solo lo es el tiempo? De esta manera el espacio y luego el tiempo involucran por lo menos dos puntos para el espacio-movimiento y un punto del observador para determinar el tiempo. Recordemos que la teoría es del espacio y del tiempo y que según ella a mayor velocidad menor tamaño del objeto en movimiento, luego entonces, la magnitud-distancia es relativa, e insistiendo, y por tanto la magnitud largo en la dirección hacia donde se mueve el objeto es relativa también. Estas son las conclusiones de la teoría, o por lo menos se puede deducir, al menos que Aristóteles estuviera equivocado. Hagamos filosofía y no malabarismo con los desechos fisiológicos. Se supone que aquí yo no pueda decir mierda en pos de la seriedad del asunto. Pregunto, ¿esta velocidad del movimiento no depende del punto de vista del observador? Luego, no estaba hablando el sabio de lo absoluto de la objetividad, sino de lo relativo de la percepción. Hasta ese momento histórico la física se había encargado de lo objetivo, esto es lo absoluto que es independiente de nuestra conciencia. Ahora, comenzaba con Einstein, el que se reconocía a sí mismo filósofo, una teoría, léase filosofía, que quería explicar al mundo, léase cosmología, según el espejo dinámico de nuestro cerebro sin importar las posibles distorsiones, o lo que es lo mismo, confundir, el reflejo, la imagen o la huella con el objeto. Por supuesto, no es el señor Einstein culpable de nada que no dijo, sino de los que interpretándolo dijeron otras cosas que él no dijo. Peor aún, fueron los que después de las interpretaciones iniciales empezaron a inventar salidas de dicha teoría para aprovecharse del genio y al mismo tiempo de los fondos que los estados destinan a la ciencia. En el terrible y turbulento mar de la física teórica hay de todos los peces, como en aquellas reuniones de profetas de las que nos habla la Biblia, donde no estaba el que había elegido el verdadero Dios. La física solo puede arribar a conclusiones absolutas y todo lo relativo es todavía filosofía. Las complicaciones de mis razonamientos son más crueles para mí cuando me sugieren que el tiempo comenzó espontáneamente cuando en un punto infinitamente pequeño hubo una inflación de la materia que dio lugar a una colosal explosión a la que han llamado el Big Bang. Es para cagarse de la risa.
Un punto infinitamente pequeño es lo infinitamente inaccesible, donde viajando y viajando hacia la pequeñez nunca llegaríamos, por tanto se trata de la nada, la inexistencia. Pero hay muchos por ahí diciendo que este y otros dogmas son ciencia y no filosofía. Para mi entender se trata de dinero del contribuyente, de libros por vender y de querer entupedecernos. La filosofía también tiene derecho a ganar dinero. Recuerden la antigua Grecia. Los que daban su dinero a los sofistas no estaban siendo engañados por nadie, todo el mundo sabía que se trataba de gimnasia intelectual. Era una época en la que no había Facebook, comenzaban los hombres a celar a las mujeres y todo se tornaba aburrido. La filosofía no es ciencia, la física teórica no es física ni el reggaetón es música. Y hablo de ese género porque sé que ninguno de sus cultivadores va a leer en su vida un artículo como este, por lo que nunca se van a enterar. Pero volvamos al punto del punto infinitamente pequeño, que para mí existe, sorpréndete, solo como una transición, porque a partir de un infinito solo puede haber más infinitos. Lo mismo puede suceder entre dos puntos de una línea, al menos eso me dicen los matemáticos. El asunto es que esto se trata de la especial imaginación matemática. ¿No sería mejor decir que los puntos no tienen dimensión? Así nos ahorraríamos el error de confundir la imaginación con un descubrimiento científico. La imaginación es lo único que Dios nos dio para explorar el infinito, y es en ese lugar al que no podemos llegar objetivamente porque es donde termina la naturaleza, por lo menos desde la óptica de nuestra física. Yo me inclino hacia que lo infinito existe, aunque inabordable objetivamente. Por tanto, la matemática del infinito asequible al intelecto es inasequible al método científico crudo y puro. Si el punto infinitamente pequeño existe como un punto de llegada en un viaje hacia él, esta travesía sería eterna y a partir de ella, es de toda manera otro infinito. Aquí el problema es que lo eterno es un infinito del tiempo, por tanto, yo pregunto si contenía o no el tiempo, el punto infinitamente pequeño en el cual estaba contenida la materia antes del Big Bang. Hay más. Si había un punto como tal que dio lugar a este universo, nada puede contradecir el juicio de que pudo haber otros puntos, infinitos en cantidad. ¿Por qué no? Luego, entonces entre dos puntos existía una magnitud espacial, distancia, ¿o no? Aquí el problema fundamental es que si hay un espacio o distancia, que localmente es lo mismo, hay objetividad. Toda objetividad es naturaleza y por tanto es objeto de la física. Atención. No digo que existiera un punto, ni dos, ni infinita cantidad de ellos. Solamente si existieran. Por esa misma vía tenemos que reconocer que el tiempo también existió, basándonos en la misma teoría. Cualquier eternidad en la que estuvieran los supuestos puntos, antes de la gran explosión, fue tiempo. O tendríamos que reconocer la existencia de la espontaneidad en la naturaleza y negarla del proceso. No pudo ningún Big Bang crear el tiempo, al menos como categoría filosófica que contenga la infinitud llamada eternidad. En el proto-universo había tiempo porque había proceso, que aquí equivale a movimiento. Si existió tal o tales puntos desde la eternidad, entonces existieron infinitos movimientos procesales, etapas, hasta llegar a la gran explosión. No podemos saber qué y cómo eran esos cambios, pero tenemos conocimientos de que la naturaleza funciona así. Es ley. Por supuesto, la representación del tiempo más allá de las fronteras conocidas por la ciencia no es ningún descubrimiento científico, pero sí puede ser parte de un sistema de juicios filosóficos. Detengámonos un momento en el asunto de los infinitos puntos que existen entre el punto inicial y final de un movimiento. He escogido dos puntos, es de suponer que según se vaya concentrando se mantengan a la misma distancia relativa. Si está fuera el único universo de referencia que el sujeto tiene, por supuesto nosotros nos comprimiríamos en la misma medida. En este experimento mental no es importante si esto es posible biológicamente. El otro universo de referencia, en el que no vivimos ni conocemos, se mantendría igual con referencia a la concentración. En él habíamos tomado dos puntos a la misma distancia y las cosas seguirán igual para los seres que siempre vivieron allí. Para los habitantes de nuestro universo, el comprimido, trasladarse entre los dos puntos sería lo mismo, en tiempo, que lo que sucedía antes de comprimirse. La velocidad y el tiempo son las mismas, si desconocen de la comprensión de su universo y no pueden compararse con el otro. Yo no sé si tengo la razón en este último experimento, pero se los dejo como tarea de debate. Por hoy les pido su opinión.